Muy buenas a todos los televidentes, radioescuchas e internautas Ecomundo Ojalá 4RD. Estamos viviendo una transición energética a nivel global que implica una gran revolución en la energía, en el transporte, que es uno de los sectores que más consume energía y ha sido uno de los motores de cambios importantes, incluso en todo lo que implica las industrias, los hogares, las oficinas, y en relación al cambio climático y a todos los temas relacionados con el medio ambiente, pues indiscutiblemente ha sido un factor importante que ha gravitado. Al mismo tiempo, hemos visto en los últimos 10 años una revolución en términos del incremento de la productividad y la disminución de los precios en tecnologías de energías renovables como la solar, como la eólica y otras fuentes no convencionales que ya compiten en concursos abiertos de licitaciones públicas con las fuerzas y con los combustibles convencionales. La gran revolución industrial del capitalismo en el siglo XVIII fue basada justamente en el carbón. Y uno de los acontecimientos posteriores fue el desplazamiento por el petróleo, por el crudo en sus diferentes expresiones. Al mismo tiempo, lo que hemos estado viendo recientemente es todo el cambio en relación al tema de los vehículos eléctricos y a todo el transporte masivo de alta velocidad, el transporte público. Y el Fondo Monetario Internacional, a partir de un estudio de 3 investigadores, Reda Cherif, Fuad Hanasso y Aditya Grande, ha estimado que el petróleo podría estar en unos $15 en el año 2040 si el vehículo eléctrico triunfa. Prevén que la introducción de estos autos eléctricos que cada vez más penetran las calles provocará una auténtica revolución energética que podría llevar el barril del crudo al entorno de los $15 a precios corrientes a partir del año 2040. De acuerdo a su criterio, la evolución del crudo en las próximas décadas podría parecerse a la que tuvo el carbón a principios del siglo XX. En su estudio, Cabalgando la transición energética, el petróleo más allá del 2040, un trabajo de Inés Calderón que analiza este estudio con bastante profundidad. Y ellos indican en este estudio que una de las actividades que más podrían cambiar en los próximos años será el transporte, y lo hará gracias al vehículo eléctrico. Hace un siglo el avance del crudo se produjo como consecuencia de una revolución en el transporte, cuando los caballos fueron sustituidos por los automóviles. La próxima transición volverá a proceder de una revolución en el transporte, ya que el 57% de la demanda global de petróleo se debe al transporte. Solo el transporte por carretera consume el 44% del petróleo. Esta alta dependencia del transporte respecto al petróleo se va a reducir notablemente por la aparición de los vehículos eléctricos. Los autores recuerdan que a principios del siglo XX ya se fabricó un vehículo eléctrico con un cierto éxito de ventas en Estados Unidos. No obstante, la aparición en el mercado del vehículo Ford T de gasolina, que costaba un 60% menos que sus competidores eléctricos, desplazaron a estos a un segundo plano hasta el siglo XXI. Los economistas del Fondo Monetario Internacional encuentran un paralelismo entre la evolución de las ventas de automóviles a principios del siglo XX y de los vehículos eléctricos a principios de esta década. Similar a la sustitución de los caballos, y este es un aspecto interesante, para calcular cuál será la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en las próximas décadas. Los autores se han basado en cómo desplazó el vehículo de motor al caballo a principios del siglo XX. Entre 1905 y 1915, la propiedad de caballos por cada 1.000 personas bajó un 30%. Y en los siguientes 15 años se redujo
un 90%. Siguiendo este patrón, los vehículos de gasolina caerán un 30% en los siguientes 15 años. La propiedad de estos vehículos caería otro 90% según las proyecciones. En este contexto, estos autores del estudio prevén dos escenarios. En el primero, los vehículos eléctricos se incrementan a un ritmo del 30% de media en los próximos 25 años, menos de lo que han crecido al año entre 2011 y 2015. La llegada de los vehículos sin conductor, el desarrollo del car sharing y la mejoría del transporte público ayudarían a alcanzar estas cifras, que llevarían a que el 93% de los vehículos del 2042 fueran eléctricos. No obstante, no descartan un crecimiento más lento del vehículo eléctrico, de forma que la proporción de vehículos eléctricos a principios del 2040 rondaría el 40% del total. Los autores del estudio recuerdan también un curioso informe realizado por McKinsey para la operadora AT&T sobre el potencial del mercado de teléfonos móviles. Según sus cálculos, los obstáculos que tenía el alto coste por minuto, la escasa duración de la batería y la falta de cobertura harían que el mercado rondase los 900.000 unidades en el año 2000, de acuerdo al estudio. Hoy en día, la cifra es 120 veces mayor, de acuerdo al estudio de los economistas del Fondo Monetario Internacional. En su opinión, las trabas que existen en el mercado del vehículo eléctrico podrían desaparecer igual de rápido. Además, otra de las claves será su precio, ya que la experiencia de inicios del siglo XX muestra un fuerte incremento de la demanda de vehículos cuando su precio se reduce a una cuarta parte después de los avances del Ford T. A este triunfo del vehículo eléctrico se unirá, según los autores del estudio, el crecimiento del consumo de energía eléctrica, que se impondrá a otras fuentes en países en desarrollo como China e India. Todo ello llevará a que el petróleo se convierta en un nuevo carbón, en un símil a lo que ocurrió en el siglo XVIII con la Revolución Industrial en Inglaterra, tanto en lo que se refiere a la demanda como al precio. En cuanto a la demanda, los autores creen que seguirá la tendencia del carbón en la primera mitad del siglo XX. Entre 1918 y 1944 pasó de aportar el 73% de la energía primaria al 50% debido al descenso de calderas de carbón por el avance del crudo y del gas natural. Entre 1944 y 1960 se produjo el descenso total del mercado, mientras se producía un avance paralelo del petróleo. Desde el triunfo del crudo frente al carbón, el precio del carbón se ha mantenido en torno a los $15 por el equivalente a un barril de petróleo. Este patrón y la previsión de un fuerte crecimiento del mercado de vehículos eléctricos son los que llevan a pensar a los autores en una reducción del consumo de petróleo en los países de la OCDE. Además, tanto en el escenario en el que esperan más de un 90% de vehículos eléctricos, como en el más conservador, el consumo de petróleo para transporte se reducirá en un 24% en los próximos 15 años. En este escenario, en el que el petróleo pierde su rol de principal fuente de energía para el transporte, su precio tenderá a converger en torno a los $15 por barril en el año 2015, con los precios del carbón y del gas natural. En el escenario más radical, esto ocurriría en torno al año 2040. En el escenario más conservador, este precio tardaría en llegar unos 10 o 20 años más. Resulta sumamente importante, sobre todo en relación a lo que es esta revolución en torno al vehículo, que es
uno de los medios de transporte más importantes de la humanidad y a los transportes masivos en el área pública. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.